Me llamo Valeria y durante años mi tío Manolo me trató como si fuera la única persona de la familia que no importaba, me ignoraba, hablaba por encima de mí y se aseguraba de que todos me vieran como la sombra silenciosa detrás de él. Pero nada dolió tanto como el momento en que se paró frente a mí en el ascensor exclusivo, extendió el brazo cruzando la puerta y dijo que yo no pintaba nada en los pisos superiores, sin tener ni idea de lo que pasaría cuando finalmente dejara de hacerme pequeña y cuando la pantalla mostrara el código de llamada que él jamás imaginó que yo poseía. Aterricé en el aeropuerto de Barajas una tarde de finales de otoño, de esas en las que el cielo de Madrid pesa y el aire sabe ligeramente a metal como si toda la ciudad se hubiera empapado en acero. Había pasado casi un año desde la última vez que pisé España, pero en cuanto salí del Finger sentí como si la ciudad me tragara de nuevo a su ritmo, sin importar cuánto tiempo estuviera fuera. Madrid siempre me arrastraba a su corriente como si nunca me hubiera ido. Rodé mi pequeña maleta por la terminal y me dirigí a la parada de taxis. Mi teléfono vibró en el bolsillo justo cuando llegaba a las puertas correderas. Un mensaje de mi madre iluminó la pantalla preguntando si había llegado y recordándome que la familia tenía una gala benéfica esa noche. Me había guardado un sitio, como siempre hacía, intentando tender puentes entre mí y el torbellino que era el clan de los Mendoza. El trayecto en taxi hacia el centro de Madrid pasó por las transiciones familiares, la breve calma de la autopista, la lenta compresión de los carriles y luego la repentina erupción de la vida urbana. Cuando cruzamos hacia la Castellana las luces ya parpadeaban reflejándose en los edificios como fragmentos dispersos. Me recosté en el asiento sintiendo el dolor de 3 días seguidos de reuniones en Bruselas todavía latente detrás de mis ojos. El trabajo en la Unión Europea había sido implacable y la idea de entrar en otra sala abarrotada se sentía más pesada que el equipaje a mis pies. La gala se celebraba en una azotea cerca del barrio de Salamanca. Había escuchado detalles a través de los chats familiares, sobre todo que mi tío Manolo sería uno de los protagonistas del evento. Algo sobre su participación en un proyecto que había impresionado a alguien importante, eso era típico de los Mendoza, un pequeño éxito se convertía en una historia y una historia en una saga, vivían de las reuniones, grandes o pequeñas, donde hubiera manos que estrechar y copas que levantar. Era un ritmo en el que yo había crecido pero que con el tiempo aprendí a observar desde una prudente distancia, dejé que la ciudad se deslizara por mi ventana, calles estrechándose en sombras, taxis tocando el claxon como pájaros inquietos, peatones envueltos en abrigos cruzando contra el viento. Madrid tenía una forma de ser demasiado ruidosa y demasiado solitaria al mismo tiempo, una contradicción que yo entendía demasiado bien. No me importaba volver por periodos breves pero ya no pertenecía a ese resplandor constante como antes. El taxi redujo la velocidad al acercarnos al edificio. Un letrero de neón brillante parpadeaba desde la entrada proyectando colores cambiantes sobre la acera. Salía una ráfaga de aire frío, mi respiración se cortó con el repentino escalofrío, me ajusté el abrigo, me quité el pelo de la cara y me tomé un momento, solo una respiración lenta para estabilizarme. Otra noche, otra reunión de los Mendoza. Caminé hacia el ascensor que me llevaría a la azotea sin saber que los próximos días alterarían el frágil equilibrio de nuestra familia y redefinirían mi lugar dentro de ella de formas que aún no podía imaginar. La azotea ya estaba llena de vida cuando salí, grupos de invitados se reunían bajo la luz cálida, sus risas subían y bajaban con el frío del aire otoñal. Vi a mi madre cerca de la barandilla y me dirigí hacia ella. Su abrazo familiar me estabilizó por un momento hasta que una voz cortó la multitud con el tipo de volumen destinado a dominar una habitación. Manolo estaba en el centro de un pequeño círculo recreando animadamente algún momento dramático donde supuestamente rescató a un equipo del Banco de España de un fallo técnico grave, sus manos se movían como si estuviera desactivando una bomba. Me detuve lo suficiente para asimilarlo, siempre necesitaba audiencia sin importar cuánta verdad se sacrificara para conseguirla. Cuando finalmente me notó, levantó su copa de champán y anunció que nadie debería esperar nada emocionante de mí ya que mis días se pasaban enterrada en tareas aburridas. Los invitados rieron cortésmente. Le devolví la sonrisa pero sus ojos cargaban algo más afilado, una inquietud disfrazada de arrogancia. Antes de que pudiera alejarme me pasó un brazo por el hombro y declaró que escoltaría a toda la familia al interior del Banco de España ese fin de semana. Dijo que tenía un acceso que casi nadie más podía conseguir. Las palabras me golpearon como una corriente fría. Nadie hace promesas así a menos que sea imprudente o esté mintiendo. Un hombre cercano, probablemente un compañero de trabajo, le lanzó una mirada rápida y de desaprobación antes de darse la vuelta. Esa mirada me lo dijo todo. Más tarde, cuando revisé mi teléfono, apareció una notificación con triple encriptación, autorización Zafiro activada, sincronización en 72 horas.
Sobre mí las luces de la azotea parpadearon. Manolo presumía de una autoridad que no tenía, y a mí me acababan de conceder un acceso que él no tenía idea que existía. Algo bajo la superficie estaba cambiando. A la mañana siguiente me encontré con mi madre en una cafetería en la calle Serrano. Hablamos sobre el café, las pequeñas cosas habituales, y mencionó la próxima visita guiada de Manolo como si fuera una emocionante excursión familiar. Asentí dejando que la conversación avanzara, aunque se formó un nudo en mi pecho. El instinto tiene una forma de advertirte antes de que la lógica lo alcance. Para el sábado, todos estaban reunidos frente al imponente edificio del Banco de España en la plaza de Cibeles, con su fachada de piedra alzándose sobre nosotros. Manolo estaba al frente con el abrigo abrochado y la credencial a la vista, posicionándose como alguien liderando una delegación. En el control de seguridad un guardia escaneó mi DNI. Sus ojos se levantaron con un atisbo de reconocimiento, pero antes de que pudiera decir una palabra, Manolo se interpuso entre nosotros e insistió en que yo iba con él. El guardia cerró la boca, pero la duda permaneció en su expresión. Dentro, Manolo narraba con confianza mientras guiaba a la familia, lanzando explicaciones que no coincidían con la estructura de seguridad real del edificio. En el segundo control su tarjeta provocó un tono extraño, lo que llevó al personal a cuestionar su nivel de acceso. Manolo le quitó importancia afirmando que tenía autorización para ir más lejos. El empleado dudó, pero a regañadientes nos dejó pasar. Cuando llegamos a la zona de ascensores, 2 grupos de botones nos recibieron: acceso de empleados y plantas restringidas. Manolo se plantó ante el ascensor restringido con la mano flotando como si perteneciera allí. Insistió en que la mejor parte de la visita estaba arriba. Yo me quedé quieta. Él llevaba la autoridad como un accesorio mientras que la mía tenía que permanecer oculta. Algo se avecinaba, podía sentir el cambio en el ambiente. Dentro del Banco de España el aire llevaba ese familiar olor a metal frío agudizado por el zumbido constante del flujo de aire acondicionado. Caminé en medio del grupo familiar manteniendo mis ojos en cada punto de control que pasábamos y en cada mirada intercambiada entre el personal. Manolo avanzaba a zancadas como si el pasillo le perteneciera. Su voz resonaba en las paredes de piedra mientras prometía que conocía a mucha gente arriba. La confianza en su tono solo hizo que se me tensara la nuca. En edificios como este el exceso de confianza nunca era una buena señal. En el tercer control su escáner de tarjeta parpadeó antes de mostrar un mensaje contundente: nivel limitado 1 verificado. El guardia levantó la cabeza desconcertado y le informó que solo tenía autorización para cumplimiento público. Manolo lo desestimó con el tipo de arrogancia casual que había perfeccionado, alegando que un supervisor ya había aprobado una ruta más amplia. El guardia lo miró el tiempo suficiente para que yo pudiera ver sus dudas, pero al final nos dejó pasar. No por respeto sino por vacilación. No fue la autoridad lo que nos hizo avanzar, fue la duda. En el pasillo del tercer piso Manolo giró abruptamente hacia un pasaje que conducía al cuarto piso, un lugar donde ningún consultor debería estar cerca. Bajé la voz recordándole que no estaba autorizado allí. Me lanzó una sonrisita afilada, de esas destinadas a poner a alguien en su lugar, insistiendo en que había trabajado en el edificio lo suficiente como para saber a dónde iba. Su tono dejaba claro que no me veía como alguien que entendiera el terreno en absoluto. Nos acercamos a los bancos de ascensores donde los elevadores de acceso público se separaban de los ascensores internos de operaciones. Manolo reunió a la familia frente al lado restringido, plantándose ante el botón de llamada con el pecho hinchado, los hombros tensos y la mirada fija al frente como si perteneciera a la gente que realmente trabajaba detrás de esas puertas. Un guardia cercano miró hacia mí claramente preparándose para hablar, pero Manolo lo cortó con una seguridad despectiva diciendo que yo estaba con él. El guardia vaciló, sus ojos se posaron en mí con un destello de reconocimiento que no pude ignorar. No era curiosidad, era algo más cercano al reconocimiento. Manolo extendió la mano en un gesto que parecía una orden y les dijo a todos que siguieran su ejemplo. La emoción recorrió el grupo como si les estuviera otorgando algún privilegio codiciado. Me quedé callada observando la forma en que se posicionaba, todo orgullo tenso y confianza prestada. Luego se volvió hacia mí, con voz baja y cortante, ordenándome que me apartara porque supuestamente él entendía este lugar mucho mejor que yo. Un funcionario del banco se acercó para desbloquear una barrera cercana y cuando su mirada se posó en mí, se detuvo, notando algo, calculándolo, respetándolo. No dijo nada, pero el peso de esa mirada me dijo que una línea que había evitado cruzar se estaba acercando. Sabía que algo venía, solo que aún no sabía cuán lejos se extendería la onda expansiva. El ascensor de operaciones permaneció cerrado, pero Manolo se paró frente a él como un hombre dirigiendo el tráfico. La familia se agrupó ansiosamente a su alrededor. Esta vez me acerqué deliberadamente asegurándome de que viera que ya no me quedaba atrás.
Se giró con voz baja y firme diciéndome que no complicara las cosas e insistiendo en que este no era el momento para que yo fingiera entender cómo funcionaba algo de esto. Sus ojos mostraban confianza, pero detrás de ella, inconfundiblemente, había miedo. Ambos sabíamos que no tenía derecho a estar aquí. Un grupo del personal de operaciones se acercó con paso decidido. Uno de ellos preguntó quién había llamado al ascensor ya que no había visitas guiadas programadas para el día. Manolo respondió con soltura teatral afirmando que tenía permiso. Uno de los empleados exhaló tan silenciosamente que casi me lo pierdo, pero el sonido tensó algo profundo en mí. Mi prima pequeña se inclinó susurrando una pregunta nerviosa sobre por qué el personal nos miraba así. No respondí. La verdad era demasiado enredada para explicarla en un pasillo lleno de cámaras y testigos silenciosos. Cuando el panel sobre el ascensor se iluminó indicando autenticación de seguridad requerida, Manolo me lanzó una sonrisa que se sintió como una advertencia. Me dijo que estaba a punto de aprender cómo era el verdadero privilegio. No era una frase para la familia, era un desafío dirigido directamente a mí, como si necesitara que lo viera ganar. Pero entonces escaneó su tarjeta a un destello rojo, un tono largo y agudo, inválido para este sector. El silencio espesó el pasillo, los ojos de Manolo se desviaron hacia los lados buscando una excusa, antes de que forzara una risa y culpara a un fallo del sistema en un edificio donde cada punto de acceso se mantenía rigurosamente. La mentira cayó como un plomo. Di un paso adelante no para salvarlo, no para escalar la situación, solo para tomar el lugar del que me había alejado durante años. Mi mano se posó cerca de la tarjeta de autorización zafiro dentro de mi abrigo y una comprensión se asentó con ella. Esta era la línea de la que me había retirado una y otra vez y finalmente era hora de trazarla. El pasillo se sintió antinaturalmente quieto mientras mi mano se deslizaba dentro de mi abrigo, incluso el zumbido constante de la ventilación se suavizó como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Podía sentir todas las miradas sobre mí, la confusión de la familia, la atención alerta de los empleados del banco y la mirada tensa de Manolo. Saqué la tarjeta, un pequeño rectángulo negro mate con bordes plateados desgastados, insignificante para cualquiera que no supiera lo que estaba mirando. En este mundo la máxima autoridad rara vez se anunciaba con oro o brillo, se escondía en la sobriedad. La acerqué al escáner, un tono bajo y resonante llenó el corredor, el panel brilló en color zafiro, la pantalla cambió a un texto limpio e inconfundible: acceso concedido, anulación de operaciones, código de llamada, refugio 9. Mi familia no reconoció nada de eso, los empleados sí. Un supervisor apareció desde el extremo lejano del pasillo caminando con determinación, su postura se enderezó al llegar a mí ofreciendo un asentimiento seco de reconocimiento. Luego se volvió hacia Manolo con una mirada que aterrizó más fuerte que cualquier argumento que yo pudiera haber dado. No era ira, era la finalidad tranquila reservada para las personas que habían estado fingiendo demasiado tiempo. Manolo abrió la boca pero no salió nada. Miró su propia tarjeta parpadeando como si el plástico pudiera reescribirse repentinamente. Estela susurró mi nombre con la voz temblorosa, no por miedo a mí, sino por la conmoción de darse cuenta de que el suelo bajo nuestra familia se había movido. El supervisor se dirigió a mí con calma profesional diciéndome que el ascensor estaba listo y que podía escoltarme a cualquier piso de operaciones que necesitara. Le di las gracias, entré y me volví justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. No miré a Manolo con triunfo, no había victoria en esto, solo verdad. Finalmente estaba de pie donde pertenecía. El nivel de operaciones estaba tranquilo de la manera en que solo los pisos seguros pueden estarlo: paredes gruesas, aire amortiguado, cada sonido absorbido. El supervisor me acompañó a una pequeña sala de reuniones para finalizar la sincronización de la autorización. El proceso fue eficiente y familiar. A Manolo no se le permitía estar ni cerca de este piso y por un momento pensé que la confrontación había quedado atrás. Pero cuando volví al tercer piso, él estaba esperando apoyado contra la pared, con las manos apretadas con fuerza, los hombros rígidos. Las puertas del ascensor se abrieron y se movió hacia mí en un solo paso tenso. ¿Por qué? Una palabra aguda y cruda cargando un temblor que no pudo ocultar. Me encontré con sus ojos, realmente me encontré con ellos por primera vez en años. Bajo la fanfarronería vi el pánico luchando por mantenerse contenido. Habló con los dientes apretados insistiendo en que yo entendía cómo lo veía la familia, cuánto peso tenía su papel. Dejé que las palabras cayeran entre nosotros sin responder, su miedo no era mío para sostenerlo. Golpeó ligeramente la pared de piedra con la palma, con la voz quebrada mientras decía que no debería haber escaneado esa tarjeta delante de ellos, que lo había humillado. El temblor del impacto viajó a través del suelo. Respondí con calma diciéndole que solo había ejercido mi propia autorización,
que nada de lo que hice disminuía la suya. Sacudió la cabeza con los ojos enrojecidos y admitió la verdad que siempre había protegido detrás de la arrogancia, que estar cerca de mí lo hacía sentirse pequeño. Escucharlo en voz alta dolió de una manera para la que no estaba preparada, no por culpa, sino por los años desperdiciados evitando una herida que ninguno de los dos nombraba. Le dije que yo nunca lo hice pequeño, él simplemente se negaba a ver su tamaño real. Unos pasos resonaron desde el pasillo, el supervisor apareció a la vista. Habiendo escuchado más que suficiente, su voz fue firme al informar a Manolo que cualquier conversación que involucrara intentos de exceder la autoridad debía ser documentada. Manolo se congeló, la comprensión rompió completamente en su rostro, no había más fingimiento, no más historias para estirar, solo la verdad al descubierto en un lugar que no permitía ilusiones. 3 días después, las consecuencias llegaron en un solo correo electrónico. Manolo fue notificado de que su proyecto en el Banco de España estaba siendo suspendido mientras la institución investigaba el acceso no autorizado y posibles brechas de seguridad. En el momento en que la noticia se extendió por la familia Mendoza, el pánico se encendió como una cerilla. Regina me llamó primero con la voz temblorosa exigiendo saber qué había hecho yo para causar esto. Yo no había hecho nada, pero también sabía que en algunas familias la verdad se convierte en el arma más fácil de culpar. Mi madre me pidió que nos reuniéramos esa tarde en una pequeña cafetería en Malasaña, tomó mis manos y me dijo que nada de esto era culpa mía, que Manolo se había metido en este lío mucho antes de que yo escaneara una tarjeta. Sus palabras eran firmes, pero la pesadez dentro de mí no se levantó. Romper la ilusión de alguien, incluso sin querer, nunca se siente limpio. Esa noche un antiguo colega de Manolo llamó, no podía revelar mucho pero las pausas en su voz contaban la historia real. Manolo había estado empujando los límites de su acceso durante años, la gente lo dejaba pasar solo porque nunca había llegado lejos. El incidente del ascensor no fue un accidente, fue el punto donde el sistema finalmente dejó de mirar hacia otro lado. La familia se dividió rápidamente, algunos defendieron a Manolo y me acusaron de humillarlo, otros susurraban sobre momentos pasados en los que su confianza parecía un poco demasiado ensayada. Las llamadas llegaron sin parar, ira, confusión, simpatía. Dejé que todo me pasara por encima sabiendo que una tormenta ya había estallado. Entonces mi madre llamó de nuevo con la voz agotada, dijo que había algo que necesitaba saber sobre mi padre y sobre Manolo, e inmediatamente entendí que las raíces de esto iban mucho más profundo que un solo día en el banco. Nos sentamos en su salón rodeadas de luz suave y viejas fotografías familiares. Las manos de mi madre temblaban ligeramente mientras servía el té. Luego me dijo la verdad. Manolo había vivido toda su vida a la sombra de mi padre. Explicó cómo la gente solía elogiar a mi padre, su calma, su promesa, su compostura sin esfuerzo, y cómo esas comparaciones lo siguieron desde la infancia hasta la edad adulta. Manolo intentó 3 veces entrar en los mismos programas en los que mi padre sobresalía, falló en cada intento, cada fracaso lo talló hasta que comenzó a buscar una autoridad que no había ganado. Luego me miró con una tristeza tranquila y dijo que cuando crecí le recordé a mi padre, no en lo que hacía, solo en quién era, y eso le hizo sentir que nunca estaría a la altura. Finalmente entendí que Manolo nunca me odió, odiaba la versión de sí mismo en la que creía que nunca podría convertirse. Pasó un año tranquilo de formas que ninguno de nosotros esperaba. Manolo encontró trabajo de nuevo, no en el banco, sino en una organización más pequeña donde las expectativas se alineaban con quien realmente era en lugar de con quien quería que el mundo creyera que podía ser. Bebía menos, hablaba menos y por primera vez en mi vida escuchaba más. La familia cambió con él. Las reuniones se volvieron más simples, las conversaciones más arraigadas, no más historias adornadas, no más noches construidas alrededor de una actuación. Era como si el aire a nuestro alrededor finalmente se asentara. Una tarde de principios de verano Manolo invitó a todos a cenar a un chalet en la Sierra de Madrid. La reunión era pequeña, solo un puñado de parientes sentados alrededor de una modesta mesa en el jardín, sin escenario, sin focos. Solo el zumbido de los insectos, el tintineo de los vasos y la brisa de la montaña a la deriva a través de la puerta mosquitera. Cuando levantamos nuestras copas Manolo se puso de pie, su expresión estaba despojada de la fanfarronería familiar, reemplazada por algo más tranquilo y mucho más honesto. Dijo que necesitaba reconocer algo, que yo no lo había hecho más pequeño, que yo solo había revelado cuánto se había inflado él mismo. Siguió un silencio suave, pesado y lleno de reconocimiento. Luego se volvió hacia mí y me agradeció por negarme a encogerme solo para hacerlo sentir más alto y por darle el espacio para convertirse en alguien diferente al hombre que había sido. Asentí sin ofrecer ningún discurso a cambio. Algunas verdades no necesitaban repetirse en voz alta.
Cuando la noche terminó y caminamos hacia los coches, Manolo se puso a mi lado, no adelante, no liderando. En el Banco de España una vez se interpuso entre mí y la puerta de un ascensor, pero en el pequeño edificio de apartamentos esa noche, cuando entramos juntos en el ascensor, se paró a mi lado a la distancia donde vive el respeto. Las puertas se cerraron suavemente sin brillo de zafiro, sin anulación de seguridad, solo dos personas que finalmente habían aprendido la verdad sobre sí mismas y sobre el otro.